al próximo expositor, en este caso Andrés, si es que no me estás por ahí. Hola Andrés, ¿cómo Sí, estás? acá estamos. Hola, hola, ¿qué tal? Gusto verte. Oye Andrés, bueno, para presentarte, bueno, Andrés Alfaro nos va a presentar el tema diseño de prototipo para enchufe inteligente de propósito general. Eh, Antes de que comiences, Andrés, un aviso de utilidad pública. Las preguntas, por favor, hay un botoncito abajo de preguntas y respuestas dentro de la plataforma. Y ideal que nuestros, digamos, espectadores puedan enviarme los datos por ahí. Eh, Andrés es profesor también de la Universidad de Atacama, de la UTA, así que, perdón, de la UDA. Así que Andrés, es todo tuyo digamos, la audiencia. Vale, muchas gracias. Hola, Fernando, ¿qué tal? Bueno, se ve, ¿no es cierto? Se ve y se escucha súper bien. Vale, perfecto. Bien, bueno, como ya me presentó Fernando, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Andrea Alfaro y tendré la misión de presentar este trabajo, que dicho sea de paso, quien propone esta iniciativa es César Hernández, que por motivos personales no puede estar acá, y también obviamente mencionar al profesor Dante Carrizo, que también participó en esta investigación, denominada diseño de prototipo para enchufes inteligentes de propósito general. Contexto. Espérame un ratito que tengo que correr esto para acá. Bien, contexto. Bueno, en la actualidad las consecuencias de la contaminación ambiental arrojan un panorama que termina afectando notablemente diversos ecosistemas, incluyendo el del ser humano. Esto principalmente a causa del consumo de carbón mineral y diésel para la generación de electricidad, y siendo el sector energético el principal emisor de dióxido de carbono en la atmósfera. Una de las tantas maneras de combatir esta problemática es el concepto y, bueno, y todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, que en términos simples es ahorro de energía. Y una de las formas de ahorrar energía es poder gestionar de forma eficiente entornos con un gran número de dispositivos vinculados a la generación de consumo y almacenamiento eléctrico. Por ejemplo, una casa, un edificio, una habitación, pero entornos más pequeños. Y bueno, para poder gestionar estos entornos aparecen los Smart Sockets. Bien, en otras palabras, si somos capaces de, en un entorno, casa, edificio, gestionar de forma eficiente nuestro consumo eléctrico, estaremos ahorrando energía y por lo tanto aportando darle solución a esta problemática. Y bien, ¿qué es lo que es un Smart Socket? Un Smart Socket es un dispositivo que permite conectar a equipo a la red eléctrica, se comunica con usuarios y otros sistemas a través de una red o interfaz de comunicación, hace uso de sensores eléctricos, actuadores y transceptores inalámbricos con el propósito de controlar, monitorear y supervisar de forma inteligente el consumo de equipo eléctrico al interior de un hogar u otro tipo de interior, insisto, en entornos más pequeños, y en ocasiones forma parte de un sistema de gestión energético del hogar, un GEMS. Bien, en particular, nuestra propuesta tendrá la siguiente arquitectura. Una arquitectura básica que primero va a contar con una unidad de medición que será la encargada de llevar a cabo la captura de los valores de las variables eléctricas para que posteriormente sean procesadas. Las variables eléctricas que se pueden medir en un enchufe inteligente son voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, entre otras. Vamos a tener una unidad de procesamiento que será el cerebro y nexo de todos los subsistemas que lo rodean. En otras palabras, el encargado de supervisar, controlar, procesar e interactuar con el resto del sistema. Una interfaz de comunicación inalámbrica, que será el punto principal de interconexión entre el enchufe inteligente y otros sistemas externos. Por ejemplo, una base de datos, una interfaz de control, y se pretende utilizar Wi-Fi como protocolo de comunicación. Y por último, una unidad de control y automatización. Esta unidad va a funcionar de acuerdo a las instrucciones que puede recibir desde la unidad de procesamiento. Y bueno, el diseño de nuestro enchufe inteligente es el siguiente. Va a contar con una placa, con la node MSU. Esta unidad estará encargada de realizar las tareas relacionadas a la conexión Wi-Fi. Estas tareas pueden ser la gestión, control y presentación de las mediciones a través de un sistema web o envío de datos a una base de datos mediante una red Wi-Fi.
Otra de las tareas destinadas a la placa es la visualización y control local mediante una pantalla LCD con 2 botoncitos. En resumen, esta plaquita, a través de esta plaquita se realizarán todas las comunicaciones entre las diferentes unidades del enchufe y usuarios o sistemas con que se comunique. Luego vamos a contar con un microprocesador, un Arduino, que va a tener las siguientes funciones. Primero va a adquirir las mediciones correspondientes a las variables eléctricas que son adquiridas mediante un Energy Shield, con componentes ideales para que la medición de variables, o sea, para poder capturar estas variables, y también la obtención de las mediciones de los sensores de temperatura, humedad y luz. Este Smart Socket también va a contar con estos tipos de sensores, y también va a tener el accionamiento del relay como actuador del enchufe. Cuando les comenté, también vamos a tener ese Energy Chill, que el trabajo va a ser obtener los registros de las variables eléctricas acompañados de una marca temporal, fecha y hora proveniente del RTC, y va a tener un sensor MSI 00783. Este sensor será encargado de lidiar con la corriente alterna para que se puedan obtener los datos eléctricos. Y bueno, también vamos a contar, como les mencioné, con sensores complementarios de temperatura, humedad y luz. Vamos a contar también con un modelo de visualización para mostrar los datos de interés, como algunas mediciones importantes, actuadores e interruptores, parte de la unidad de automatización y control para regular los pasos de corriente hacia los dispositivos conectados al enchufe, y vamos a también tener transformadores para alimentar los diferentes componentes eléctricos como la placa y los sensores. Y bueno, ¿qué se espera? Como resultado, bueno, se espera tener un prototipo de hardware libre que pueda cumplir con diferentes funcionalidades y servicios, como por ejemplo medición y monitoreo de variables eléctricas y ambientales, referencias de tiempo y medición, visualización y control local, control de encendido y apagado, control energético de equipos, control y programación de equipos, cálculo de variable eléctrica, pronóstico de consumo, pronóstico de precios de factura, comunicación inalámbrica y transferencia de datos a otro equipo. Bueno, en particular, nuestro dispositivo tiene ya una aplicabilidad, ya tiene un uso, y esto va a ser, bueno, en una casa inteligente. En la actualidad, el grupo de investigación de ciudades inteligentes del Departamento de Informática de la Universidad de Atacama, en comunión con la UTEM y la Universidad de Concepción, ahí por eso el profesor Fernando hablaba también de que íbamos a hablar de los Smart Socket, están desarrollando un proyecto, como les mencioné, que se llama Casa Inteligente Móvil, que va a tener las siguientes características. Primero, va a ser autosustentable. Tendrá generación propia de energía a través de paneles fotovoltaicos y otros tipos de generación de energías renovables no convencionales. Será domotizada, se podrá interactuar y controlar la casa a través de dispositivos y sensores conectados a la red eléctrica. Será informativa. A través de paneles informativos se podrán conocer y monitorear algunas variables del consumo de la casa. Será inteligente. La casa tendrá la capacidad de adaptarse a los hábitos de consumo de su habitante, modular y evolutiva. Se podrá trasladar e implementar otras tecnologías. Bueno, y cuando hablamos de inteligente, la casa tendrá 3 tecnologías asociadas a ella que permitirán gestionar entornos. ¿Se acuerdan cuando yo les comenté en el contexto de que si éramos capaces de gestionar entornos, bueno, vamos a poder ahorrar energía? De esto se trata. Primero, vamos a tener un GEM, un sistema de energía, un sistema de gestión energético del hogar, que además de ser el cerebro de la gestión del entorno, soportará un modelo de gestión oferta y demanda energética propuesto por el profesor Fernando Ulloa, que ya presentó. Segundo, un algoritmo de reconocimiento de dispositivos eléctricos que permitirá, a través de una data capturada, reconocer dispositivos conectados a la red eléctrica. Y bueno, ¿quién va a capturar esta información, ya sea variable eléctrica, variables medioambientales? Será el Smart Socket que yo les acabo de presentar. Bien, en resumen, se propone el diseño de un Smart Socket que permite capturar datos, en este caso variables eléctricas y medioambientales, para así poder gestionar entornos como por ejemplo un hogar, con el objetivo de ahorrar energía y así aportar a darle solución a las problemáticas ambientales que hoy nos aquejan. Eso.
Gracias, Andrés, por tu presentación. Re interesante todo lo que es SmartThings. Y te tengo una pregunta quizás un poco técnica y solo de curioso. Yo me acuerdo que en algún momento de mi existencia probé Arduino, en particular el Arduino, si no me equivoco, ¿cuál era? El Arduino más común, que no es el uno. No, sí, el uno. Y tuvimos grandes problemas en ese tiempo con un estudiante en el uso de la memoria, particularmente en el almacenamiento de las variables, este tipo de cosas, era todo un tema. Eh, ¿Eso fue un problema para ustedes? Te lo digo, desde el punto de vista de la programación, de poder lidiar porque el almacenamiento del Arduino es súper limitado, digamos. Sí, Entonces, ¿cómo eh, le la, fue con eso? sí, la idea principal es que como el enchufe va a tener esa plaquita de conexión de protocolo Wi-Fi, la idea es que el momento que esté capturando las variables, la esté enviando a la nube, ¿vale? Y en la nube esté siendo procesada. Ahora, la gran pregunta que nos hemos hecho en el grupo de investigación es, ¿qué es mejor? O sea, que la procese la nube, que la procese un algoritmo antes en el Arduino. Bueno, eso es parte de la investigación, que filtre un poco la data, porque esa data que va a ser subida, o que sí, que va a ser subida, que en este caso igual hemos hecho pruebas de datos eléctricos. De hecho, hicimos una campaña de mediciones eléctricas por la UTEM, Universidad de Concepción y la UDA, en la cual nosotros ya tenemos data capturada. La idea es que, claro, este Smart Socket envíe la data a la nube y desde la nube se trabaje y se procese la información. En ese procesamiento de la información, o sea, más que nada, en ese procesamiento del dato, se va a tener información que nos va a permitir tomar decisiones en función de la eficiencia energética. Pero en función de tu pregunta, hasta el momento lo que nosotros estamos haciendo es transfiriendo los datos a la nube. Y desde la nube estamos gestionando todo lo que tiene que ver con las tecnologías asociadas a la casa en particular. Gracias, Andrés. Hay un par de preguntas más, pero tengo la mano levantada del profesor Del Ulloa. profesor Fernando. Sí, profesor Fernando, no sé si él va a intervenir en esta ratito. Sí, ni un problema. Al contrario. Gracias felicitar a Andrés. Creo que es la línea que yo esperaba que fuera creciendo. Sugerir dos cosas, aparte de felicitarlo, está muy bien el trabajo. Me encantó esta casa rodante, quiero comprarme una, porque un hogar inteligente más encima tiene que ser un hogar móvil. No, con respecto a los Smart Socket o estos sistemas inteligentes de medición y comunicación, yo sugiero que la información inmediatamente la manden a la nube, porque cada vez que ocupamos memoria ya sabemos que la memoria es un dolor de cabeza y los sistemas se ponen lentos y se sobrecargan. Y por otra parte, aunque salga un poquito más caro, hay una evolución a Raspberry tipo Pi. Es mucho más amigable, mejor, Vale. una sugerencia. Sí, sí. Pero es mucho más económico con Arduino. Entonces eso hay que ir viendo y a futuro que ocupemos un Motorola 472X, pero eso yo espero hacerlo algún día, pero no tenemos tanto laboratorio. Y felicitarlo y sigan adelante, Andrés, muy buen trabajo. Sí, sí. Mencionar también que, bueno, este Smart Socket tiene una evolución también desarrollada por el equipo Triple Sec que el profesor Fernando planteó al principio, y que nosotros hemos tomado también esta batuta de desarrollar y seguir trabajando en el Smart Socket. Importante mencionar que con el objetivo de capturar data y después a posterior procesarla. Y esa información y esa data procesada nos va a permitir, como les comenté, tomar decisiones en función de esta eficiencia energética. Ese es como el objetivo en particular. Andrés, mira, Edgar, Edgar Talla, conocido nuestro, me pregunta, creo que la respondiste, pero igual te la leo. Dice, se han intentado llevar a la nube datos del tipo ThingSpeak. Creo que se la respondiste ya, ¿o no? Sí, sí. Bueno, en la actualidad lo que estamos haciendo es enviar los datos a la nube. ¿Para qué? Para a lo menos dos cosas. Primero, la gestión del GEMS, ¿vale? Como les comenté también, recordar que este GEMS que nosotros estamos trabajando tiene un modelo de eficiencia energética, y este modelo de eficiencia energética, propuesto por el profesor Fernando,
también tiene que ser nutrido obviamente por las variables eléctricas, ¿vale? Y ese es uno de lo que vamos a utilizar. Y la otra es por el algoritmo inteligente, que es capaz de reconocer dispositivos eléctricos al momento de ser enchufado. Entonces la idea es que se enchufe el electrodoméstico, se reconozca qué tipo de electrodoméstico es, y obviamente lo podamos gestionar. Eso. Ya. Bueno, Edgar también nos indica, estoy leyéndolas en orden por si acaso de llegada. ¿Han intentado procesar los datos con MATLAB Analysis o aplicar Machine Learning sobre esos datos? Ah, perfecto, sí. Con MATLAB creo que ya hubo un intento, pero nosotros tratamos de tener el control de la data, ¿vale? Y el control de los algoritmos. Y eso quiere decir que preferimos trabajar con Python para el tema del algoritmo inteligente de reconocimiento de dispositivos eléctricos. Eso está hecho y desarrollado con redes neuronales. Así que quien reconoce o ese algoritmo que les presente está hecho con redes neuronales. Perfecto. Otra pregunta. En este caso, don Pablo Vázquez, estoy leyendo tal cual, dice, ¿por qué usan Arduino para uso de desarrollo industrial? Esa es la pregunta, y él comenta también, dice, ¿no es mejor usar un microcontrolador que soporte temperaturas más altas de funcionamiento? Ya, perfecto. Bueno, esto es laboratorio. Mezclamos también un poco de tratar de enseñarle a los alumnos de también de generar y desarrollar un software, o sea, un hardware libre, ¿vale? Incorporando también tecnologías que van a permitir ser desarrolladas también, ¿vale? Hay un toque de investigación en este aspecto, y bueno, César en particular fue el que seleccionó y trabajó este diseño, y bueno, él fue el que propuso el trabajo con Arduino. Me imagino que después, a posterior, vamos a ir evolucionando. Sabemos que existen limitaciones con el trabajo con estos tipos de hardware, pero como les comento, tiene parte de un toque de investigación, tiene un toque de aprendizaje también, y el desarrollar estos tipos de tecnología, obviamente, poco a poco las vamos a ir actualizando, y vamos a ir encontrando limitaciones, vamos a ir encontrando ciertas situaciones en las cuales vamos a tener que actualizar ciertos elementos, ¿vale? Pero hasta el momento hemos utilizado este hardware. Súper. Hay otra pregunta más, en este caso, estoy leyéndolas en orden por si acaso, de Luis García. Él me pregunta y me dice, te cito, gran parte de la población no entiende una boleta electrónica, una simple boleta electrónica. ¿Cómo se piensa entregar a un usuario tradicional las herramientas para que pueda interpretar estas informaciones energéticas? ¿O piensa que todo será automatizado y nada, digamos, al criterio del usuario? Eso es lo que él me dice, tal Perfecto, cual. sí. Muchas gracias al profesor. También saludos, también es parte del grupo. Eh, sí, el punto de acá es que nosotros estamos trabajando para hacer ciudades inteligentes, ¿vale? Entornos inteligentes. Y cuando tenemos entornos inteligentes, tenemos que tener usuarios inteligentes. No sirve de nada tener una casa domotizada, inteligente, capaz de acomodarse a nuestros hábitos de consumo, si nosotros no somos capaces también de cambiar esta perspectiva. Por lo tanto, sí, tiene que tener un toque de educación, tiene que también un toque de un cambio cultural para poder utilizar todos estos dispositivos y entender que están a beneficio de nosotros y en diferentes aspectos. Así que yo creo que no solamente incorporar tecnología por incorporar tecnología, sino que también importante educar para así cambiar la cultura, e insisto, como también lo mencionó el profesor Fernando, tener usuarios inteligentes en un entorno inteligente como son las ciudades que nosotros estamos tratando de proponer. Eso. Andrés, otra pregunta de Pablo Vázquez en este caso, me pregunta, dice, el sensor de medición de corriente eléctrica, perdón, el sensor de medición de corriente eléctrica, o me imagino que es para el sensor, ¿usan pinzas amperiométricas? Esa es la pregunta. Ahí sí que, no, yo lo que sé de ese sensor, que es parte del, César lo adquirió, ¿no? Y parece que es un sensor que viene para la placa de Arduino, creo. Y el sensor se llama, el que les comenté, el MSI 00783, creo que es el sensor que César adquirió y con el que estamos haciendo las mediciones.
Ahora, ¿cuál en particular y todo lo demás? Bueno, ya es el consorte de César el que trabajó en ese, ¿cómo se llama? Que está trabajando en esta propuesta. Ya, me llegaron dos preguntas, bueno, un comentario y una pregunta más. Aún se empezaron a llegar preguntas así de repente de una. Mira, Edgar Talla me dice que, bueno, él sugiere, dice que trabajen, no, perdón, que se pueda trabajar con React y ThinkSuite para enviar notificaciones por Twitter pues, y hecho también todo esto mismo de la plataforma ThinkSpeak. Misael, este creo que sería, creo que es la última pregunta, pregunta lo siguiente, dice, ¿el proyecto sería capaz de reconocer si es que existe algún fallo en algún aparato electrónico o si consume más de lo que debería? Sí, por supuesto. El hecho de tener paneles informativos nos va a permitir, y reconocer el dispositivo eléctrico nos va a permitir tener una radiografía de cómo funciona. Porque en la actualidad, por ejemplo, bueno, yo en mi casa no sé qué dispositivo está funcionando mal, no sé si hay un dispositivo que está consumiendo más o menos electricidad, porque no tengo las mediciones de él en la actualidad. Entonces, bueno, la casa va a tener esa capacidad de poder visualizar, como les comenté, a través de paneles informativos, el estado de los electrodomésticos que en ella están. Así que sí, vamos a poder ser capaces de visualizar el comportamiento eléctrico de los dispositivos. No veo más preguntas, Andrés. De nuevo agradecer tu participación en este track. La verdad es que, bueno, la cantidad de preguntas y todo hace que esto sea muy interesante. La verdad que a mí también me interesó harto. Así que, bueno, hay varias felicitaciones acá también que han llegado, digamos, en la sección de preguntas y respuestas. Así que, bueno, reiterar nuevamente las felicitaciones, agradecer tu participación y bueno, nos estamos viendo. Para nuestros Muchas gracias, asistentes, nos vemos. nos vemos, que estés bien.